Bienvenidos al ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Mi nombre es Ronnie Álamo y junto a María Ángel Rodríguez seremos sus anfitriones durante esta conferencia. Este evento ha sido organizado por miembros de la APG UCB Student Chapter, APG Young Professional Venezuela, miembros del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Tienen el honor de realizarle a la profesora Liliana este homenaje por su extensa y gran labor como profesional de la geociencia en nuestro país, resaltando su ánimo y esperanza en seguir transmitiendo su conocimiento en las generaciones futuras. En la jornada de hoy tendremos la conferencia Impactos ambientales ocasionados por accidentes industriales, dictada por el magíster Lewis Valero, quien es licenciado en Química de la Universidad Central de Venezuela, posee un magíster en Planificación Ambiental, es especialista en higiene ocupacional y oficial superior de bomberos y profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela en materias como toxicología y protección ambiental. Antes de comenzar la conferencia, le recordamos apagar sus micrófonos y cámaras. La ronda de preguntas y respuestas se realizará al final de la ponencia y puede participar mediante el chat o levantando la mano para intervenir mediante el micrófono. Esperamos que disfruten la conferencia. Ahora le cederemos la palabra a nuestro invitado. Profesor, voy a dejar de compartir mi pantalla para que usted empiece a compartir la suya. Compartir la pantalla. Habla usted, ¿no? Listo, profe. Ya puede compartir su pantalla. Bien, buenos días a todos los participantes en este ciclo de conferencias. Para mí es un gran honor. Agradezco enormemente la invitación realizada por los organizadores del evento y quiero aprovechar también para darle un cordial saludo a la doctora Liliana López. Bien, el tema que voy a tratar se refiere a los impactos ambientales ocasionados por accidentes industriales. Esto tiene dos connotaciones. En primer lugar, tenemos que definir lo relacionado con el impacto ambiental per se, y lo segundo es lo relacionado con los accidentes industriales. De manera muy general, el impacto ambiental se conoce como toda alteración, cambio o modificación en el medio ambiente debido a la actividad y a la intervención humana. Cuando hablamos de impacto ambiental, podemos referirnos a que puede ser un impacto de tipo positivo o negativo, siendo el impacto negativo aquel que está representado. Tiene que esperar un segundo. El impacto negativo lo representa una ruptura en el equilibrio ecológico, causando graves daños y perjuicios en el medio ambiente, así como en la salud de las personas y demás seres vivos. Como ejemplo de un impacto negativo, tenemos la contaminación del aire por gases industriales, la contaminación de los mares por basura doméstica e industrial, los derrames de petróleo, los desechos peligrosos no tratados, los desechos radiactivos, entre otros. Como impacto ambiental positivo, es el resultado de una regla, norma o medida que resulta ser beneficiosa para el medio ambiente. Podemos mencionar como ejemplo la restauración o la recuperación de ríos y bosques,
Eso tiene un impacto ambiental muy positivo. Igualmente, el ejemplo, como se ve en la gráfica, de la construcción de una presa o dique, que también tiene un gran impacto positivo para la región en la cual está ubicada. Debemos mencionar que hay diferentes tipos de impactos ambientales basados en el tiempo que dura el efecto del impacto en un lugar determinado. Podemos mencionar esta breve clasificación y ponerlos de acuerdo al tiempo de permanencia. Podemos decir que puede ser un impacto duradero o permanente cuando el mismo tiene influencia a largo plazo. Puede ser un impacto temporal o pasajero, aquel que es durante un tiempo determinado y no tiene consecuencias graves. Y puede ser restaurado el medio aceptablemente. También puede ser un impacto reversible, que puede recuperarse el medio ambiente de los daños sufridos en un tiempo relativamente corto. O un impacto irreversible, por supuesto, los más peligrosos, que son aquellos que tienen tanta gravedad y trascendencia que impide por completo que el ambiente pueda recuperarse de los daños ocasionados por el impacto. Con respecto a los accidentes en instalaciones industriales, son eventos que pueden ocasionar graves consecuencias por el uso, manejo, almacenaje o transporte de sustancias y materiales peligrosas con características explosivas, inflamables, reactivas, corrosivas, radiactivas o tóxicas. Su ocurrencia es capaz de poner en riesgo inmediato o diferido la salud y vida de las personas que residen, trabajan o circulan en los alrededores de esos establecimientos, así como también amenazar áreas ambientalmente sensibles donde se llevan a cabo esas actividades. Como eventos que pueden ser los causantes del impacto, podemos incluirlos en tres grandes grupos. El primero de ellos, correspondiente a fenómenos naturales extremos, conocidos como amenazas naturales. Ellas pueden ser también divididos en tres grandes grupos. El primero de ellos, amenazas de tipo meteorológicas, donde podemos mencionar, entre otros, a los huracanes, que por cierto está comenzando la época a nivel del Atlántico. Otros casos como lluvias torrenciales, sequías, tornados y otros similares. Otro grupo de las amenazas naturales son los correspondientes a aquellos de características topográficas, como por ejemplo flujos, avalanchas, derrumbes, y trayendo a colación el caso venezolano, lo que sucedió en La Guaira en el año 99. El otro grupo corresponde a las amenazas de tipo tectónicos. Ahí hablamos de volcanes, terremotos y tsunamis, que son los más característicos. Otro grupo de eventos amenazantes son los correspondientes a factores socionaturales, donde ya se incluye la acción humana.
pero ya una acción humana correspondiente a la actividad normal. Entre ellos podemos mencionar la contaminación de la atmósfera por compuestos orgánicos persistentes, desarrollos habitacionales no convenientes y en general contaminación por nuestras ciudades. El tercer grupo son eventos ocurridos ya directamente por acción humana, pero de tipo intencionales, como el caso de las guerras y los sabotajes, y la que nos referiremos específicamente a aquellos ocasionados por accidentes, ya sean industriales, como también pueden ser accidentes por transporte y almacenamiento. Bien, como consecuencias de los accidentes industriales, podemos tener varias de las que están señaladas. Las más lamentables, las relacionadas con lesiones personales, los daños materiales, los impactos ambientales per se, la interrupción de actividades, pérdida de imagen y reputación de la organización, imposiciones fiscales y penalizaciones, así como reposiciones y compensaciones por las afectaciones. A medida que vaya presentando las gráficas para ejemplificar lo que he mencionado, nos referiremos también a cualquiera de las consecuencias ya mencionadas. Vamos a comenzar con una gráfica que, sobre todo para nuestro ambiente en Venezuela, se refiere a una instalación de tipo refinería en la cual se procesan, almacenan gran cantidad de productos, tanto hidrocarburos crudos como productos terminados. Normalmente, debido a las características de estas instalaciones, ellas se encuentran cerca de vías fluviales para facilitar el transporte de dichos productos. En la lámina, una instalación no venezolana, pero muy apropiada porque se pueden observar lo mencionado en cuanto a transporte. Pueden ahí observar la presencia de varias unidades marítimas. Y algo importante, si logran observar con detalle, en el tercio superior izquierdo se puede observar unas manchas de aceite en la superficie del agua. Ya ahí comenzamos ya directamente a tratar el caso de las actividades industriales que pueden ocasionar en el transcurso de las mismas ciertos daños al ambiente. En esta lámina, ocurrido en una refinería de Estados Unidos en el año 2005, se puede observar el efecto de una explosión y posterior incendio, y ya esta lámina corresponde a varios días después de haber sido controlado el evento, pero se pueden observar los grandes daños ocasionados en la instalación. Aquellos equipos que no han sido dañados, que están en el suelo, algunos permanecen en pie, pero lamentablemente, debido a las temperaturas y presiones de los incendios, todos esos equipos normalmente tienen que ser sustituidos. Hablamos de cantidades enormes en dinero, hablamos de la interrupción completa de esa actividad, hablamos de la posibilidad de número considerable de lesionados, posiblemente inclusive fatalidades, y también de lo que pudo haber ocasionado este incendio en cuanto al derrame de sustancias en los alrededores. En esta otra gráfica se puede observar al lado izquierdo
el incendio de una instalación. Esto ocurrió en Suiza, en una planta química farmacéutica en el año 1986. En la gráfica donde se ve el incendio, una instalación que inicialmente era ocupada como oficinas, pero posteriormente se cambió la ocupación y pasó a ser depósito de sustancias, productos como materia prima y productos elaborados. Lamentablemente, no se cambiaron los sistemas de protección, ocurrió el fuego y hasta la misma agua utilizada para combatir el fuego salió por las alcantarillas y llegó al río Rin. Y en la imagen derecha pueden observar ustedes el impacto sobre la vida marina de ese río. El río Rin atraviesa aproximadamente 6 países del norte de Europa. Ese accidente fue en el año 1986. Y aún después de todo ese tiempo, se considera que varias zonas del río no han podido recuperarse completamente. En esta otra gráfica podemos ver el caso ocurrido en el archipiélago japonés en el año 2011 en la planta de Fukushima. Como ustedes saben, ahí ocurrió un terremoto con un posterior tsunami. La planta de generación eléctrica, que la pueden observar del lado derecho, antes del evento, tenía un dique de aproximadamente 7 metros de altura que se suponía podía contener cualquier ola proveniente de este evento natural causado por el terremoto. Pero ¿qué sucedió? Que por el asentamiento ocurrido posterior al terremoto, el dique no fue suficiente para contener las olas de aproximadamente 10 metros de altura. El agua entró a la planta y produjo el fuego y la explosión y la posterior emisión a la atmósfera y la contaminación del agua. En el lado inferior izquierdo, en colores amarillo, anaranjado y rojo, pueden ustedes observar la estimación de la contaminación por isótopos radiactivos después de varios días del evento, que inclusive abarcando grandes zonas del Océano Pacífico, impactó algunas zonas de la costa oeste del continente americano. Hace aproximadamente 2 semanas, en un artículo de prensa, leí que hay una gran cantidad de agua aún en los sótanos de la planta y están estudiando la posibilidad de descargarlas hacia el mar. Esta es una actividad que, por supuesto, traerá graves consecuencias. En esta otra lámina, el caso parecido de contaminación radiactiva por un accidente industrial, nos referiremos al caso de Chernóbil en Ucrania en el año de 1986. Ahí ocurrió una explosión en uno de los reactores de la planta. No fue avisado en los momentos posteriores al evento, sino que pasaron varios días y fueron los sensores en los países nórdicos, en Suecia y en Finlandia, quienes detectaron los niveles altos de radiación en la atmósfera. Observen ustedes en la gráfica que del sitio del reactor a donde se detectó la radiación
aproximadamente 1.200 kilómetros de distancia. Este evento de Chernobyl fue muy connotado porque contaminó casi toda Europa con niveles de radiación que, dependiendo de la cercanía de la planta, han sido altamente severos. En esta imagen pueden ustedes observar lo que sucedió con el bosque en los alrededores de la planta, conocidos posteriormente como el bosque rojo de Chernóbil. Así como la radiación ionizante tiene gran efecto sobre los seres vivos, recuerden que un árbol también es un ser vivo con sus características y también puede verse influenciado por efecto de la radiación. Esta foto no corresponde a los primeros meses de la radiación, sino tiempos posteriores. Y todavía ustedes pueden observar el efecto que sobre la vegetación produjo la radiación ionizante. En esta gráfica, lamentablemente en idioma inglés, pero quiero hacer mención de lo siguiente, porque resume muy bien lo que queremos explicar. En la gráfica pueden observar en ese dibujo la representación de una planta del tipo Fukushima, como es el caso que mencionamos, en la cual en un accidente puede verterse al agua sustancias en forma líquida. Igualmente, como lo sucedido en Chernóbil, las emisiones atmosféricas que viajan gran cantidad de kilómetros y posteriormente esos isótopos con el agua de la atmósfera precipitan y contaminan grandes extensiones de terreno. En la gráfica pueden observar ustedes algo parecido a lo que es un bosque y debajo unos puntitos blancos que representan animales. Animales que son posteriormente beneficiados y sus productos cárnicos y lácteos son llevados al consumo humano. Quiero mencionar una experiencia personal. Yo tuve la oportunidad de estar en Europa, en Alemania, en el año 1986, un par de meses después de Chernóbil. Estaba en unos estudios con los bomberos de Alemania y el gobierno alemán le dio la responsabilidad a los bomberos de hacer el monitoreo ambiental. Igualmente tuve la oportunidad de visitar la planta química de la contaminación del Rin y posteriormente a mi regreso a Venezuela en el año 87 dio la casualidad de haber sido invitado junto con un profesor de la Escuela de Biología, el doctor Alex Ferguson, para unas reuniones en el antiguo Congreso Nacional para asesorarles en cuanto a que había sido detectado en un cargamento de carne refrigerada que llegó a uno de los puertos de Venezuela, un gran cargamento de carne refrigerada que provenía del norte de Europa. Y en ese momento el Ministerio de Sanidad detectó que era carne contaminada con radiación ionizante. Ahí se produjo una gran discusión, se presentaron varias alternativas para ver cuál era la mejor, entre ellas que la carne había que enterrarse y se mencionó que lamentablemente no se podía porque la descomposición de la carne no iba a destruir los isótopos que podían permear hacia capas inferiores del suelo y por lixiviado contaminar aguas subterráneas. Se mencionó otra posibilidad de producir la incineración, a lo cual se dijo que tampoco era conveniente porque el fuego no destruye los isótopos radiactivos, iban a esparcirse en la atmósfera e iba a originar entonces un reciclaje
a cualquier zona de nuestro país con las consecuencias lamentables. Lo que se sugirió en ese momento era que la carne debía regresarse al país de origen y que ellos se encargaran de su control. Quiero hacer mención con respecto a la radiación ionizante, que hay isótopos que pueden permanecer en el ambiente durante cientos o miles de años. Como prueba, presento esta gráfica correspondiente a un ensayo nuclear que realizó el gobierno americano en unas islas en el Pacífico Sur. Eso fue en el año de 1954. Hace pocos meses, una universidad americana, la Universidad de Columbia, realizó estudios en el sitio y constató que los niveles de radiación en algunos puntos de las Islas Marshall, que es el nombre de ese archipiélago, siguen siendo más altos que la contaminación de Chernobyl y Fukushima. Y es conveniente recalcarlo porque esa experiencia ocurrió hace más de 60 años y aún se mantiene en el ambiente el efecto de ese impacto por radiación ionizante. Bien, en la próxima lámina vemos en esas gráficas lo que ocurrió hace apenas un par de meses en el puerto de Beirut, en el Líbano. En un galpón se encontraban almacenados más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio en una forma no adecuada, donde ya tenían, inclusive de acuerdo a las referencias, años almacenados en ese sitio. Por una circunstancia aún no conocida exactamente, ocurrió la explosión, de acuerdo a lo que pueden observar en la gráfica del lado izquierdo, una explosión de gran impacto, y en las gráficas del lado derecho, cómo era antes el sitio del puerto donde estaba almacenado y cómo quedó posteriormente a la explosión. Es notar muy importante que el nitrato de amonio es una sustancia altamente inestable y cualquier causa como temperatura, fricción o descomposición natural puede originar esa consecuencia. Es importante que en este tema que estamos tratando, el impacto no fue solamente en las edificaciones de la ciudad, sino todos esos productos que se vertieron al mar y que del cual no se tiene todavía con precisión la cuantía, pero se estará hablando de una contaminación del mar con el consiguiente problema a la pesca y a la actividad turística de la zona. Otro evento muy importante de mencionar en este tema es lo relacionado con las lluvias ácidas, las cuales son provenientes de la condensación de gases y vapores provenientes tanto de la actividad industrial como también de la misma actividad cotidiana de las ciudades, del transporte y de los almacenamientos. Hay algunos casos referenciales con respecto a accidentes, vamos a seguir viendo algunas láminas, pero la lluvia ácida es de gran connotación, sobre todo en lugares muy industrializados, como por ejemplo en Europa y en ciertas zonas del continente americano y del continente asiático. Otro impacto que nos está afectando enormemente a nivel mundial es el llamado efecto invernadero, el cual es proveniente de la acción de emisiones atmosféricas provenientes tanto de la actividad industrial como de la actividad del transporte y la ciudad. Y varios de los agentes están relacionados con compuestos orgánicos persistentes. Actualmente, este año,
el mundo ha sido muy afectado por incendios de vegetación. Hemos visto cómo nos llega información y muchas gráficas de los incendios de la Amazonía, los incendios del continente australiano, los incendios del norte de América, en California específicamente, y en otras partes, inclusive en Europa, que han sido muy afectados este año por esos incendios de vegetación, derivados principalmente por el efecto invernadero. Esta es una situación que lamentablemente ha ido agravándose porque hay varios países que tienen gran inherencia en este aspecto y lamentablemente no se toman las medidas correspondientes. Esta es una de las consecuencias que puede llegar a afectar de tal manera a la humanidad que nos vamos a ver muy complicados todos los habitantes de este planeta a consecuencia de este efecto. Por otro lado, debemos también mencionar otro impacto ambiental debido también a los contaminantes orgánicos persistentes, entre ellos gases halogenados que al ser emitidos a la atmósfera y por acción de la radiación solar afectan a la molécula de ozono, que es la principal protectora de todo el hábitat humano y vida vegetal y animal de la Tierra, de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta del Sol. Estos componentes afectan directamente por la disociación de la molécula de ozono, entre ellos causado por el radical de cloro, y posteriormente el radical se disocia y sigue actuando en la atmósfera, produciendo el daño del cual ya todos tenemos información. Bien, voy a referirme ahora específicamente a ciertos eventos, entre ellos los derrames de petróleo. En la imagen ustedes pueden observar una proyección satelital del evento ocurrido en el Golfo de México en el año 2010, en el cual una plataforma submarina de gran profundidad se produjo el accidente y el derrame del petróleo. Ustedes observen en la gráfica el tamaño de la mancha de petróleo que puede abarcar 100 kilómetros. Todavía no se sabe con exactitud qué cantidad de petróleo fue derramado. Se supone que mucho de ese petróleo quedó en las capas más profundas debido a la presión del agua y a las bajas temperaturas. El petróleo se solidificó, pero esa es una zona de grandes corrientes marinas y no nos extrañe que poco a poco ese petróleo solidificado se ha movido y cuando llega a corrientes más cálidas se disuelve o aumenta la fluidez y posteriormente se va propagando hacia otros lugares. Siguiendo con el caso de los impactos por derrames petroleros, fue muy connotado el que sucedido en una embarcación de gran tamaño, el famoso Exxon Valdez, un accidente ocurrido en las costas de Alaska en el año de 1989. En la gráfica pueden observar la fotografía del barco antes de, del lado derecho, una zona de más de 2.000 kilómetros de costa afectados por ese derrame. Y en la gráfica inferior izquierda, algunas de las acciones para tratar de despegar, de desprender el petróleo adherido a la costa, en ese caso utilizando líneas con vapor
para poder aumentar la fluidez y poder ser recogido. Actividades muy complicadas, sobre todo en zonas donde las temperaturas y las corrientes marinas no ayudan a la remediación de esos sitios. En esta gráfica pueden observar la fecha. Ocurrió hace apenas 2-3 meses. También un tanquero que encalló en las Islas Mauricio, en el Océano Índico. Ese tanquero, en la gráfica se observa aún completo, pero varias semanas después del evento inicial, por las fuerzas de las corrientes marinas, el tanquero se partió completamente, casi a la mitad, y todo el contenido se virtió al océano. Podrán imaginarse el impacto que sobre la biota marina y las costas a las cuales posteriormente llega el derrame. Se ha ocasionado el accidente en el mar. En esta otra gráfica vamos a referirnos al evento cuando ocurre en tierra firme. En esta gráfica, ocurrido este año, en abril, en la hermana República del Ecuador, hubo un reventón en una tubería. El derrame, no conozco exactamente la cantidad, pero pueden observar ustedes en la gráfica el daño causado al ecosistema. Para la remediación de esos lugares, por supuesto, dependerá de varios factores, entre ellos las características de los suelos, el tipo de crudo derramado y, por supuesto, la tecnología y los equipos a utilizar para la remediación de ese impacto. Podrán tener ustedes idea que no es fácil y podrán pasar muchos años hasta que el ambiente impactado pueda tener características similares antes del evento. En esta lámina quiero hacer mención del proceso que toma efecto cuando ocurre un vertido de hidrocarburos en el agua. Ahí se puede observar en forma gráfica la capa del petróleo y posteriormente una serie de fenómenos que pueden, que intervienen en esto. En primer lugar, va a depender del lugar donde ocurrió el derrame. Es diferente si ocurre en el mar a que si el derrame ocurre, por ejemplo, en un río, sea agua salada y agua dulce. Por supuesto, depende, o sea, el pH de la zona, depende de la velocidad del viento en el lugar, ya que se van a desprender partículas muy diminutas en forma de aerosol que pueden ser llevadas por el aire a lugares muy lejanos. Se va a producir un fenómeno de evaporación que va a depender del tipo de crudo derramado, si es un crudo liviano o es un crudo pesado. Normalmente las fracciones más ligeras se evaporarán más fácilmente dependiendo de las temperaturas y la radiación solar en el lugar. Se produce un fenómeno de fotooxidación y la película del aceite va quedando en el lugar y va siendo transportado por las corrientes marinas. También ocurre el fenómeno de las partículas más pesadas que se incluyen en el líquido, producen una emulsión y en esa emulsión la vida marina, la vida vegetal va
contaminándose, va cayendo las partículas hasta el nivel del suelo marino y ahí pueden permanecer mucho tiempo. Algunas retornan a la superficie y ustedes pueden observar pues, que el proceso es bastante complejo. Otro caso muy importante a mencionar con respecto a otro tipo de sustancias y en otros lugares. En la gráfica pueden observar ustedes lo ocurrido en Venezuela en el año 2009, donde se involucraron cilindros de cloro líquido que estaban siendo transportados desde la petroquímica del Tablazo en el Zulia hacia una planta potabilizadora de agua en el estado Sucre. Ahí se rompieron una gran cantidad de normas de seguridad. Una de ellas es que el camión no tenía las protecciones necesarias para ese tipo de transporte y de material. Otra es que el camión estaba transitando en horas nocturnas. El accidente ocurrió cerca de las 8 de la noche. Y en esa zona de Clarines, en esas curvas antes de la población de Espíritu, el camión que iba se tropezó o impactó con otro camión que venía de la zona de Guayana cargado con vigas de acero. Se produjo el encontronazo, varios cilindros de cloro cayeron, rompieron las válvulas y hubo el derrame de cloro que impactó una gran extensión de terreno, como lo pueden observar en esta próxima lámina. La zona donde ocurrió es una zona semipoblada y el derrame contaminó en un radio aproximado de 50 kilómetros alrededor del sitio del accidente. Quiero hacer mención de algo muy importante. El accidente fue en horas nocturnas, cerca de las 8 de la noche. Creo que fue un día miércoles. Ustedes pueden imaginarse a los pobladores de esa zona que estando en su casa en ese momento, posiblemente cenando o viendo televisión o en la tranquilidad del hogar, y que de pronto comiencen a respirar algo que les quema los ojos, les quema las vías respiratorias, les quema la piel, y no sabiendo qué es lo que está pasando, salen de sus casas y se encuentran con una atmósfera más contaminada en el exterior que la que tenían adentro. Bueno, al día siguiente del evento, cuando ya se pudo hacer una evaluación, se localizaron cerca de 10 personas fallecidas y a partir de ese momento una gran cantidad contaminados con el cloro que fueron atendidos en hospitales de Barcelona. Este accidente, después de todos estos años, todavía hay personas contaminadas que han sido o siguen siendo tratadas. Quiero hacer mención de lo siguiente. Caracas es una ciudad que mide aproximadamente 25 kilómetros de largo. O sea, supongamos de Petare a Catia. Y unos 5 a 8 kilómetros de ancho, digamos, desde la Cota Mil hasta el Hatillo. Imagínense un accidente de ese camión que pasó, atravesó la ciudad de Caracas vía oriente y que el accidente hubiese ocurrido en medio de la ciudad. Si tenemos a 50 kilómetros a la redonda, quiere decir que toda la ciudad de Caracas hubiese sido contaminada. Pero quiero agregar algo. En Caracas hemos tenido accidentes de ese tipo. Precisamente en la Universidad Central hubo un accidente porque la universidad tiene su complejo de piscinas y para el tratamiento de las aguas de las piscinas, no sé actualmente cuál sistema estarán utilizando, pero en esta oportunidad o en esa ocasión eran cilindros de cloro más pequeños. Hubo el derrame en la válvula del cilindro de cloro y fue necesario desalojar todo el complejo de piscinas y varios
empleados de la Dirección de Deportes fueron contaminados. Pero voy un poquito más allá. En una ocasión, yo siendo activo aún en los bomberos de Caracas, hubo un accidente con un camión que traía unos cilindros de cloro de un club social y el conductor pasó por el sótano del Centro Simón Bolívar, por los túneles del silencio, como se llaman, e impactó uno de los pilares del sótano. Uno de los cilindros cayó, hubo el derrame de cloro y los bomberos tuvimos que desalojar a todo el Centro Simón Bolívar. El accidente fue aproximadamente a las 9:10 de la mañana. Con esto quiero hacer hincapié de que estos accidentes que pueden ocurrir en cualquier parte, inclusive en medio de una ciudad. Y por supuesto, dependiendo del tipo de sustancia involucrada, el daño a las personas puede ser de gran impacto. En esta otra lámina, un caso similar ocurrido al norte de Italia, cerca de la ciudad de Milán, en una zona conocida como Seveso, ocurrió en una planta de insecticidas, una planta química, un derrame de dioxina. La dioxina es un bifenilo policlorado con oxígeno en ella. Un compuesto que inclusive fue utilizado cuando la guerra de Vietnam. Fue utilizado como defoliante. Ahí ocurrió el derrame y gran parte de la población fue afectada. No hubo sino contaminados graves. Pero ese accidente ocurrido en el año de 1976 originó que la comunidad europea tomara cartas en el asunto y emitieron reglamentaciones que hoy en día se conocen como reglamentación tipo Seveso, en honor al lugar donde ocurrió ese derrame de dioxina. Otro evento muy connotado, y este sí fue con gran daño a la población, ocurrió en el año de 1984 en Bhopal, en la India. Se trató de un accidente en una planta química de gran cantidad de productos, entre ellos insecticidas, biocidas de diferente naturaleza, y hubo un derrame del gas isocianato de metilo que contaminó a gran parte de la ciudad, y el efecto fue de tal naturaleza que, de acuerdo a como dice la gráfica que ustedes pueden observar, a los 3 días ya habían más de 10.000 fallecidos. Esta gráfica, que fue hecha en el año de 1994, o sea, 10 años después, menciona que ya adicionalmente de esos 10, ya cerca de 25.000 personas habían muerto posteriormente. Y una gran cantidad aún permanecen afectados por esa contaminación de un producto en un accidente industrial dentro de una ciudad. En esta ortográfica se puede observar cómo es el movimiento de las sustancias químicas en los diferentes depósitos de la biosfera. En este caso menciona el movimiento y destino de plaguicidas, pero pues igualmente lo podemos mencionar con cualquier otra sustancia, como lo vamos a ver en una lámina posterior. En este caso, los biocidas, llamémoslo en forma general, que son utilizados en agricultura, pasan al suelo, por fenómenos de lixiviado van a capas inferiores, contaminan depósitos de agua, por escorrentía pueden contaminar cursos de agua como ríos y lagos o el mar. Y en el suelo también tienen un proceso de volatilización y descomposición, y en líneas generales una sustancia puede
pasar de un depósito a otro, ocasionando todos los daños que, de acuerdo a sus características químicas, puede influir en la vida animal o vegetal. En esta otra gráfica señalamos el caso de un metal pesado. En este caso nos referimos al mercurio. Hay varios accidentes a nivel mundial. El más connotado fue el de la bahía de Minamata en Japón, donde una industria manufacturera de cuero, tejidos de diferente naturaleza, utilizaban sales mercuriales que los vertidos eran dirigidos por tuberías hacia unas torrenteras y ellas llegaban a la bahía. El mercurio va transformándose, puede pasar de mercurio metálico a mercurio inorgánico, contaminar algunas zonas, sobre todo en el lecho marino, y posteriormente por acción biológica, tanto de fitoplancton o zooplancton, se transforma en mercurio orgánico y de ahí comienza en la cadena trófica de los alimentos a pasar de un animal a otro, de los más pequeños a los más grandes, hasta que finalmente llegan a la mesa del comensal. En este caso que hemos referido de Japón, no quiere decir que por su lejanía no tengamos alguna injerencia. En Venezuela podemos mencionar lo ocurrido en el caño Alpargatón, cerca de la petroquímica de Morón, donde la planta de cloro soda, utilizando electrodos de mercurio, por desgaste, ese mercurio se incorporó a los vertidos de la planta y contaminaron esa zona de las costas venezolanas. Y, o sea, lo sabemos todo, actualmente la explotación artesanal del oro en nuestra zona de Guayana, donde utilizan mercurio, en este caso los mineros artesanales usan el azogue, que es el producto comercial, para la extracción del oro, que posteriormente lo calientan en cualquier utensilio y el mercurio se desprende y contamina nuestro medio ambiente. Bien, ya finalizando la exposición, me voy a referir específicamente al tema de los impactos ambientales por explotación minera. En la gráfica pueden observar ustedes la deforestación en algunas zonas, las erosiones de gran cantidad de terreno y las contaminaciones por vertidos líquidos en algunos de los lugares de esta explotación. Y me voy a referir como ejemplo a lo que ocurrió recientemente en el hermano país de Brasil. En las imágenes observan ustedes gráficas de cursos fluviales y zonas altamente contaminadas por efluentes de algunas empresas mineras en esos lugares. El caso más connotado que ocurrió el año pasado en el sudeste de Brasil, en una zona conocida como Brumadinho, se rompió el dique de un depósito de residuos de una minera de explotación férrica y se descargaron a los ríos adyacentes una gran cantidad, aproximadamente se estima unos 13 millones de productos. Y ahí en ese accidente se estiman cerca de 300 personas que perdieron la vida.
En el momento, más de 100 muertos y una gran cantidad de desaparecidos que posteriormente se encontraron sin vida. Pero quiero hacer mención de lo siguiente. Este fue el año pasado, pero 3 años antes, en la misma zona de Brasil, en un lugar conocido como Mariana, ocurrió un evento similar. Los fallecidos no fueron tan numerosos. Apenas, de acuerdo a la referencia del diario consultado para esta exposición, apenas fueron 19 muertos. Pero quiero hacer mención que en esa tragedia de Mariana se lanzó al agua un estimado de más de 60 millones de toneladas de residuos. O sea, 4 veces más que los casi 13 millones del dique de Brumadinho. Residuos compuestos principalmente por metales pesados como arsénico, mercurio, cadmio, hierro, manganeso, níquel y aluminio. Ustedes pueden imaginarse el impacto en las vías fluviales de esa gran zona que considerábamos que era el pulmón del globo terráqueo, cómo ha sido impactado por los incendios forestales y por este tipo de eventos, por accidentes de tipo ruptura de diques. Imagínense 60 millones de toneladas de residuos en los ríos del Amazonas, y siendo el Amazonas el que agarra finalmente todos esos vertientes de la geografía de Brasil y posteriormente lo lleva hacia el Atlántico. ¿Cómo puede ser el impacto y cuántos años tardarán para que pueda ser recuperado el ambiente después de este tipo de eventos? Esta conferencia causado por un accidente industrial. Es muy importante también mencionar qué debe hacerse. En esa lámina ustedes observan en el medio del gráfico en coloración roja lo que es el impacto. Puede ser incendio, puede ser explosión, puede ser un derrame, etc. Pero antes del evento se trata de cómo que se denomina en el medio de la prevención y de riesgos, que conlleva a lo que es identificar las amenazas, cuáles son los factores de sensibilidad para poder mejorar las condiciones existentes y sin evitar el impacto, como puede ser un incendio, una refinería, va a reducir el impacto que se puede hacer. Vulnerabilidad está relacionada con la forma como se actúa o si son acciones que pueden ser implementadas en cualquier lugar, cualquier instalación, para evitar esas grandes consecuencias a las cuales nos hemos referido. Bien, en ese proceso se puede mencionar como el proceso de análisis de riesgos. Hay varias facetas. La primera de ellas es la identificación de riesgo, que se puede mencionar como algo cualitativo. O sea, identificar qué puede pasar, cuándo puede suceder, cómo, en qué forma. Y luego que se tiene idea de lo que puede suceder, bueno, vamos a hacer ahora aspecto operativo, cualquier población, los recursos que debe tener de planes adecuados. Y por último, ¿qué ha sucedido lamentablemente? ¿Qué vamos a hacer con eso?
sea el tratamiento del riesgo. Hay varias actividades a realizar, entre ellos la elaboración de los planes de actuación, el adiestramiento a los usuarios, a los miembros de la empresa ya el producido. Debo mencionar lo que es el tratamiento de los residuos y desechos, la remediación de suelos afectados, la purificación de aguas contaminadas y la limpieza del aire contaminado. Cada serie Hola, Magister. de estos y recursos, y quisiera mencionarles que cada una de ellas puede ser el objetivo hasta de una especialización o una maestría o un doctorado. Aquí interesarse. Realmente mencionar algo muy importante de lo cual se olvidan muchas empresas, que es la caracterización y tratamiento de desechos. Una actividad de gran importancia de Ok, al parecer el profe tuvo problemas con la conexión. Vamos a esperar un minuto para que se vuelva a conectar y que continúe con su conferencia. Profe, si puede reactivar su audio. Tiene el micrófono desactivado. ¿Nos escucha, profe? ¿Me escucha? Las últimas 3 láminas perdimos un poco la conexión con usted, el sonido. No sé si nos escuchó hace un momento. Sí, lo escuchamos. ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Me estás escuchando? Ok. Bueno, las últimas 3 láminas ya eran consejos para tomar en cuenta. Profe, ya no lo escuchamos. Pierde el sonido en un momento. Aló, profe.
Bueno, debido a que el profe tiene un poco de problemas con el internet, si desean pueden dejar en el chat sus dudas y se las hacemos llegar al correo del profesor para luego ser respondidas. Disculpamos por el inconveniente. Chévere, Jennifer Torremora. Ok, buenísimo. Le hacemos llegar tu comentario al profesor Lewis y tu pregunta. Chévere. Las demás personas que deseen dejar sus dudas son bienvenidas a escribirlas en el chat. Excelente, María Fernanda. Le haré llegar tu pregunta. Profesora Liliana, ¿cómo está? Chévere, le haremos llegar su saludo. Igual Yulimar por las felicitaciones. Bien, sí. Janswil Guzmán, gracias. Le haré llegar tu saludo y el abrazo al profesor Lewis. El profe no ha logrado volverse a conectar. Sin embargo, nosotros vamos a proceder a leer el reconocimiento que preparamos para él y luego le haremos llegar sus preguntas, sus felicitaciones y sus saludos. Y nuevamente disculpamos por el inconveniente. Adelante, Reiner. Le queremos agradecer al profesor Lewis por su ponencia y le queremos entregar el siguiente reconocimiento por su ponencia titulada, un momentico, que pase la lámina. Le queremos conceder el siguiente reconocimiento a Lewis Valero por su valiosa participación como ponente en el evento del ciclo de conferencias Geoquímica y Ambiente, doctora Liliana López, Caracas, Venezuela, por su ponencia Impactos ambientales ocasionados por accidentes industriales. También queremos invitarlos a inscribirse en el curso de contaminación por plásticos y microplásticos, ofrecido por el Instituto de Ciencias de la Tierra y acreditado por la Universidad Central de Venezuela. Este curso es dictado por la doctora Adriana Gamboa y también queremos informarles que el ciclo de conferencias iniciará sus actividades con la siguiente conferencia en la tarde: intensificación de procesos en la desestabilización de emulsiones de agua en crudo, dictado por el magíster María Rodríguez a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Con esto podemos dar por culminada la conferencia de hoy. Gracias a todos por su participación y especialmente al profesor Lewis por su ponencia. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.